Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha estado la semana? Bueno, gracias a Dios. Amenazó con llover, pero la lluvia se fue para otro lado. La lluvia se fue para otro lado, gracias a Dios. Vamos a orar y empezamos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque podemos estar acá, gracias porque podemos compartir y te pedimos que en este rato que vamos a estar acá, pues tú abras nuestro entendimiento y permitas que podamos enfrentar este tema, abordar este tema complejo y quizás polémico con sabiduría, bajo el punto de vista bíblico, y que pues salgamos de aquí quizás con herramientas, concepciones espirituales que nos ayuden a comprender un poco mejor cómo debemos abordar esto allá afuera. Intentar, Señor, no llover sobre mojado, no repetir lo mismo que las redes sociales, los medios de comunicación repiten, sino que pues nos sujetemos a tu palabra para poder enfrentar el tema con seriedad. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, ¿qué tal? El tema es ideología de género. Polémico, ¿sí? Incluso a veces da hasta pues un poco de temor quizás hacer publicaciones tan explícitas en redes sociales, porque pues todos sabemos que hay ciertas restricciones, ¿no? Incluso a veces hay que valerse de artimañas para cambiar algoritmos, códigos, para que las publicaciones de este tipo no las eliminen, no las bloqueen ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que no fue el caso de nosotros. Eso se publicó en algunas de las redes sociales y no tuvimos inconvenientes. Pero sin duda un tema polémico, ¿no? Acerca de la ideología de género. Porque es lo que estamos escuchando todos los días. No solamente nosotros a través de las redes sociales, sí, no solamente nosotros a través de las redes sociales, nosotros los adultos, sino los niños. Los niños lo están viendo en películas, en dibujos animados, en canciones. Ahorita casi todo contacto que se tiene va dirigido a eso, bajo una causa noble que es la no discriminación, ¿sí? Entonces, creo que bueno, sí es algo que necesitamos abordar y abordarlo con seriedad, porque yo creo que incluso o especialmente en el ámbito cristiano, evangélico, pocas iglesias o pocas organizaciones religiosas cristianas se atreven a abordarlo pues con seriedad, ¿sí? Y cuando hablo con seriedad estoy hablando de que pues a veces lo que se hace es que se espiritualiza además, ¿no? Y entonces se menciona se sobredimensiona a Satanás en todo este tema. Y yo siempre he pensado, yo me imagino a Satanás riéndose, estoy echándome la culpa otra vez de esto, y sin lograr llegar al punto real de qué es lo que está sucediendo. Entonces estamos entretenidos hablando del arco iris y de la bandera y de que es la marcha y de la contramarcha y de la cosa, y nunca llegamos al tema central de la ideología de género. Entonces vamos a intentarlo. Siéntanse en la libertad, si quieren hacer algún comentario háganlo, o alguna pregunta, o bueno, participar, es totalmente libre para hacerlo, y así pues crecemos todos, ¿no? Por supuesto. Y vamos a empezar por definirlo. ¿Qué es una ideología? ¿Qué es una ideología?
¿Tenemos ya? Ah, sí, mire, tenemos. Chévere. A ver, ¿qué es una ideología? ¿Alguien tiene alguna idea sin copiarse? De lo que usted cree, cuando usted le menciona la palabra ideología, cuando usted escucha la palabra ideología, ¿qué le viene a la mente? Algo que se cree, ajá. Una forma de pensar. Vamos a usar como están grabando para el podcast, entonces vamos a usar el micrófono. Ahí ya. Es como un pensamiento que se instaura en un grupo de personas. Ajá, un pensamiento que se instaura en un grupo. Sí. Ajá, en un grupo de personas. Y miren, tener claro el concepto de ideología es determinante para todo lo que viene. Entonces, chévere que podamos tenerlo presente. Miren, yo conseguí este concepto que dice que la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época, de un movimiento cultural, de un movimiento religioso o político, etc. Entonces, en otras palabras, la ideología es algo que es una forma de pensamiento donde hay algún grupo de personas que se reúnen, dicen, yo también pienso igual, nos ponemos de acuerdo y lo impulsamos. Se convierte en una ideología. Por supuesto, pues sientan algunos precedentes, tienen algunos principios y todo eso lo organizan. ¿Bien? Entonces, se transforma en una ideología. Pero nace, y esto debe quedar claro, nace a partir de los deseos y los pensamientos de las propias personas. ¿Sí? No puede estar fundamentado en hechos reales o en hechos que se suponen. ¿Bien? Entonces, ese concepto es importante que lo tengamos presente porque ya vamos a ver lo importante que... Ahora, sabiendo qué es ideología, vamos a definir qué es ideología de género. ¿Bien? Y la ideología de género es un sistema de pensamiento, fíjense, volvemos al concepto de ideología, un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y las afectividades humanas como un hecho puramente psicológico. Bien, preferencia y voluntad, ¿sí? Y cultural, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Eso es ideología de género. Este concepto no lo inventé yo, este concepto es un concepto que sale de los mismos fundamentos de los promotores de la ideología de género. Es algo que ellos mismos lo definieron de esa forma. Es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y las afectividades humanas como un hecho puramente psicológico. Es decir, y cultural. Entonces, para los promotores o los que creen en la ideología de género, la ideología de género es una forma de pensamiento donde se percibe la sexualidad y las afectividades humanas como un hecho psicológico, nada más. Algo que está en la cabeza del ser humano y en las costumbres, ¿no? En lo que se hace cultura de la gente. Incluso anulan o prescinden de la influencia de la naturaleza en la conducta humana. Es decir, no importa lo que la naturaleza diga, no importa cómo se comporta la naturaleza humana, lo que prevalece es mi manera de pensar o la manera de pensar de ese colectivo. Entonces ya vamos viendo que al parecer no es nada distinto a pues los movimientos políticos que también se basan en formas de pensar y muchos otros movimientos que han surgido por allí que terminan siendo también sistemas de pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de pensamiento y el cristianismo? Es que el sistema de pensamiento es el resultado de las ideas de varias personas que se reunieron y dijeron, listo, vamos a promover esto. El cristianismo no es el resultado de que nos reunimos aquí y dijimos vamos a creer en Dios, sino es el resultado de hechos reales
que producen en nosotros convicciones, ¿bien? Y entonces sientan un precedente espiritual en nosotros. Entonces esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pretende la ideología de género? ¿Qué pretende? Porque nos hacen ver que la ideología de género, bueno, es que hay que evolucionar, hay que actualizarse. El mundo ha estado 2000 años sumergido en principios arcaicos, retrógrados, anticuados. Entonces, ¿qué pretende la ideología de género? Y miren, la ideología de género, en primer lugar, pretende transmitir sensación de libertad. Una sensación de libertad. ¿Han escuchado la famosa expresión, tú puedes ser lo que quieras ser? Eso creo que yo no vi la película, pero creo que eso lo promovían en la película de Barbie, ¿no? Y eso es un fundamento de la ideología de género. Tú puedes ser quien quieras ser. Entonces, transmite sensación de libertad. Eso para los seres humanos, para nosotros, es muy atractivo. Nosotros no nos gusta ser gobernados por nada. Por nada. A nosotros realmente no nos gustan las leyes, no nos gustan esas cosas. El ser humano por naturaleza las necesita, pero no nos gusta obedecerlas. Entonces, que algo, una filosofía, una forma de pensamiento me genere una sensación suprema de libertad donde nadie me dice cómo debo actuar ni qué debo hacer, porque yo puedo ser quien quiera ser, maravilloso. Súper bien para el ser humano. Entonces, transmite una sensación de libertad, elimina diferencias entre hombres y mujeres. La ideología de género, uno de sus fundamentos es eliminar las diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. Y no estamos hablando de derechos, aunque se disfraza de derechos, no estamos hablando de derechos. Lo que realmente se pretende eliminar es que no haya diferencias ni morales ni espirituales entre hombres y mujeres. Sencillamente ese tema de ser cabeza ya no cabe allí, porque no tiene sentido. El tema de sujeción tampoco cabe porque no tiene sentido en la ideología de género. Entonces pretende eliminar esas diferencias, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de todo eso entran pues todo el resto de movimientos que están alrededor de la ideología de género. Estamos hablando de forma general, pero dentro de la ideología de género hay un montón de movimientos que abrazan la ideología, ¿no? Entonces, elimina diferencias o pretende eliminar diferencias entre hombres y mujeres y ataca directamente el modelo original. Bien, para la ideología de género, una familia compuesta por padres heterosexuales es común, pero no tiene por qué ser normal. Sencillamente ellos dicen, esa es una manera de ser familia, pero hay muchas otras familias, ¿no? Entonces, ataca directamente el modelo original, ¿verdad? Y pues es una de los fuertes ataques que tiene pues la ideología de género. Pues uno de los roles que busca eliminar es sobre todo el rol masculino. Entonces, disfrazándolo pues de machismo. Con respecto a esta película, pues yo la fui a ver con la niña, pues ella la ve desde un punto de vista pues infantil, ella no entiende todavía pues en sí lo que uno hace, y me pude dar cuenta eso que buscan, ese rol que buscan eliminar. Entonces, por ejemplo, hacen ver al hombre y el papel del hombre pusilánime, o sea, terrible. Es una cuestión de que el hombre es incompetente, de que porque el hombre está al frente, supuestamente, por ejemplo, de empresas o dirigiendo, si el hombre es completamente incompetente y que detrás de ellos realmente están mujeres haciendo lo que se supone que ellos deberían hacer y que no necesitamos para nada de los hombres, los ridiculizan muchísimo. Entonces, eso es una de las cuestiones que se ven con esta
de la ideología de género. Sí, 1, 2. Sí, correcto, hermana, muchas gracias. La verdad que es muy cierto, ¿bien? Ese tema de minimizar al hombre, el rol del hombre, ¿verdad? Y por eso es que usted ve, pues en este caso, el ejemplo de la película, aunque muy femenino, ¿verdad? Hace algunos años, no sé cómo estará ahora, la verdad, pero hace algunos años que nosotros trabajábamos en un colegio, nos dábamos cuenta cómo ya los jovencitos, los varones, ya eran motivados a colocarse compacto, ¿verdad? En la cara, ¿verdad? A ponerse, a sacarse las cejas, a todas esas cosas, ¿bien? Y pues de alguna manera era, pareciera muy sutil, ¿verdad? Pero al final lo que busca es eso, busca minimizar el rol del hombre, porque quiere eliminar esas diferencias, ¿sí? En el tema de ser iguales, entonces quieren eliminar esas diferencias. Yo creo que hay que tener bien en cuenta que es algo que pretende, ¿no? Que nunca va a poder lograr. Entonces es fuera de toda lógica, porque el ser humano no funciona así, sinceramente. O sea, buscan o quieren hacer eso, pero van a tener que llegar a un momento en que no fue fructífero. O sea, su búsqueda no sirve de nada. Sí, exacto. O sea, es un caso perdido, ¿verdad? Pero sí hace un daño psicológico, moral, grande en la familia. Lo hace. Bien. Entonces, una de las cosas que ha logrado toda esta influencia es que la mujer llegue a decir que yo no necesito en mi casa yo necesito un hombre. ¿Para qué? Si yo puedo proveer lo que necesita mi casa. O sea, sencillamente no lo necesito. Y fíjense que casi siempre en todo esto el ataque siempre va dirigido a la figura masculina. O sea, es difícil o es raro ver que haya un ataque hacia la figura femenina. No, las mujeres no pueden estar maquillándose mucho ni nada por el... No. Ese tipo de ataques no. El ataque casi siempre va hacia la figura masculina, ¿no? Y no es una victimización del hombre, sino es un ataque real. ¿Sí? Un ataque real hacia la figura masculina. Ahora, dígame, hermano. Gracias, hermano. Hay alguien que lo describe también como el marxismo cultural, es decir, el marxismo original hablaba de la lucha de clases y ahorita pues como la lucha de clases, eso prácticamente ese discurso está agotado, entonces lo que pretenden es, como decía la hermana, crear una división. Entonces, bueno, la mujer contra el hombre, los hijos contra los padres y todos contra todos para destruir el vínculo familiar. Nosotros que ya estamos pues todos aquí creciditos y por la gracia de Dios es imposible que uno asuma eso como verdad, pero con los hijos hay que tener un cuidado muy especial porque la mayoría de niños están recibiendo ese adoctrinamiento implícito en los medios, en la televisión, en los programas y en el colegio, porque ya es obligación tener ese lenguaje incluyente o ese discurso incluyente. Mire, qué días yo me sorprendí, hermano, que nosotros somos muy celosos con la niña de lo que ve. Y hay un programa que pues uno dice normal, como que patrocinan jueguitos y juguetes y la mamá jugando con la niña, pues uno dice es un programa sano. No, de repente el niño resultó disfrazado de princesa en un segundo, mano. Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar. Sí, hermano, eso todo forma parte de un paquete. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que estar conscientes, porque a veces incluso contraatacamos hacia el lado que no es, y no nos damos cuenta que todo esto forma parte de un paquete. Hace algunos años, 20, 30 años, la lucha de clases, el trabajador contra el jefe, ¿verdad? Era lo que predominaba. Ahora es la lucha de géneros, ¿no? La lucha de géneros. De hecho,
En Venezuela había un programa de televisión hace algunos años que se llamaba La Guerra de los Sexos, y era era un concurso muy inofensivo, pero de alguna manera mostraba ¿no? la competencia entre hombres y mujeres y esas cosas. Pero bueno, miren, yo quiero en este tema que vayamos rápidamente al punto para que veamos cómo Dios ve esto, cómo Dios lo ve, porque sabemos cómo lo ve el mundo, cómo lo ven las redes sociales, cómo lo ven los programas de televisión. Vamos a ver cómo lo ve Dios. Bien, entonces, miren, ahí dice, ¿será cierto esto, todo lo que dice, todos los conceptos que hemos visto? Vamos a ver qué dice la Biblia. En primer lugar, la ideología de género no es una tendencia nueva. No es una tendencia nueva. Creemos, no, miren cómo están las cosas. Ahora con esta cosa de la ideología de género, ahora esto nuevo que salió de la ideología de género, y miren, no es una tendencia, no es algo nuevo. Sí. Es la misma vieja trampa de Edén. La misma vieja trampa de Edén. Si tienen Biblia, los invito a que busquen Génesis 3:1. Y vamos a ver la misma vieja trampa ahí en Edén. Génesis 3:1. Miren, dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y miren, versículo 4, lo que dijo la serpiente. Le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si analizamos las palabras de la serpiente a la mujer, ¿qué diferencia hay entre lo que la serpiente le dijo a Eva y la expresión con la que se manifiesta o se define hoy la ideología de género? Tú puedes ser lo que quieras ser. Lo que la serpiente le está diciendo a Eva: tú puedes ser lo que quieras ser. Dios te dijo que no podías. Sabe Dios que el día que él coma serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tú puedes ser Dios. Tú puedes ser lo que quieras ser. Ideología. Ser algo que no... Ser algo que naturalmente no eres. Ese era el ofrecimiento de la serpiente. Tú puedes ser algo para lo que no naciste. O sea, tú puedes ser algo, aunque no naciste Dios, tú puedes ser Dios. Y Dios lo sabe, dice. Tú puedes serlo. Entonces, no es nuevo. Es la misma vieja historia, la misma vieja trampa de Edén. El mismo ofrecimiento que la serpiente le hizo a Eva. Tú puedes ser algo que no eres. Y me llama la atención porque comprender esto, que nosotros los creyentes, los cristianos, podamos comprender esto, nos da una mejor perspectiva acerca de cómo enfrentarlo. Porque Dios lo enfrentó. Dios enfrentó esto. Dios enfrentó esta ideología de la serpiente. Dios enfrentó esta pretensión de la serpiente de manipular al ser humano para que el ser humano creyera que podía ser algo que no era. Entonces, es lo que yo quiero que nosotros podamos comprender en esta noche y así poder tener mejores herramientas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender es que la ideología de género no es algo nuevo. Y recuerden esas palabras: es la misma vieja trampa de Edén. Con que Dios les dijo que no podían, Él sabe que del día que Él coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él. Ustedes pueden ser lo que quieran ser.
De hecho, cuando el Señor les da, eso es en Deuteronomio, cuando empieza a darle a decirle ciertas como normas, Sí. leyes al pueblo, y bueno, pero no sé si es en Deuteronomio, que dice que que él aborrece, que no pretenda el hombre vestirse. ¿sí? Varón se eche con varón. Y todo eso. Entonces eso quiere decir que, o sea, ya desde ese entonces ya habían todas estas cosas, o esa tendencia al hombre a inclinarse a ese tipo de pecado, y la mujer también. Sí, claro, sí, por supuesto, siempre ha existido, y lo habíamos estudiado en la serie, ¿no? De Génesis, Sodoma ¿verdad? y Gomorra. El problema de Sodoma y Gomorra. Bueno, no hay ninguna diferencia. La gente dice, uy, es que hoy el mundo está hecho peor que nunca. Para que Dios decidiera destruir Sodoma y Gomorra, la cosa tenía que estar fea. Tenía que estar fea, ¿no? Entonces, pero quiero que podamos mantener en la mente el primer principio: la ideología de género no es algo nuevo. Es la misma vieja historia, la misma vieja trampa de Edén, ¿sí? Satanás pretendió manipuló, de hecho, a Adán y a Eva, para que creyeran que podían ser algo que no son. Manipuló a Eva, y Eva transmitió, Sí. ¿no? Lo que pasa, o sea, lo que está pasando, que se manipula a un grupo, y ese grupo, o el pecado se aflora en un grupo, y ese grupo se encarga de transmitirlo a otros, de hacer caer a otros, ¿no? Tal cual. Exacto, sí, muy cierto. Entonces, estamos claros, recordemos, una manera seria de abordar el tema de la ideología de género es comprender que no es algo nuevo. Es la misma vieja trampa de Edén. El segundo principio que quiero que podamos comprender es que Dios siempre ha ejercido soberanía sobre el ser humano y lo seguirá haciendo. Dios siempre ha ejercido soberanía sobre el ser humano y lo seguirá haciendo. La ideología, recuerden, una de las cosas que pretendía la ideología de género es crear una sensación de libertad, ¿sí? No me rijo por nada sino por mis deseos, ¿verdad? Pero es falso. Dios siempre ha ejercido soberanía sobre el ser humano y lo seguirá haciendo. Miren lo que dice Génesis 5. Génesis 5, versículo 2. Ahí dice del 2 al 10, pero no los vamos a leer todos. Solo los que nos competen más. Génesis capítulo 5, versículo 2. Dios diciendo, o dice la Biblia, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Hermanos, esa expresión es contundente. Quizás la hemos leído muchas veces, ¿no? Varón y hembra los creó, pero es una expresión demasiado contundente. Si Dios hubiese querido que el hombre hubiese tenido libertad de escoger lo que quisiera hacer, sencillamente hubiese dicho, creó al ser humano y dejó que él decidiera según a cómo se sintiera qué es. Pero mire, es una expresión que determina soberanía y influencia directa sobre el ser humano. Dice, varón y hembra los creó. No hay términos medios. No hay 3, 4, 5, no sé cuántos ahora dicen que hay géneros. Varón y hembra los creó. Y eso no está definido, y el texto es claro, no está definido por los sentimientos ni los deseos de la creación, sino está definido por la soberanía del Creador. Él es el único que tiene derecho a definir lo que hace. Y aquí hay un ejemplo bien claro. Hermano, compre una licuadora
y por mucho que se parezca la función, meta su ropa ahí en la licuadora y préndala. Y crea usted que es una lavadora. A ver qué va a pasar. Meta sus medias o su ropa interior ahí en una licuadora. A ver qué va a pasar. Aunque se mire, da vuelticas igual que una lavadora. Y mire, usted le pone agua y jabón y también hace lo mismo, tiene velocidades. Aunque usted crea que es, no va a ser. La función no es la misma, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 del capítulo 5 de Génesis, Dios define su soberanía hacia el ser humano. Él dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, allí está claramente dicho que no es la función o el género de la humanidad no está definida por cómo se siente la creación, sino cómo quiso que fuese el creador. Y eso es bien importante. Es bien importante porque recordamos el concepto. Ideología de género es un conjunto de pensamientos, ¿verdad?, de diferentes personas que se pusieron de acuerdo, dijeron vamos a juntarnos, pensamos lo mismo y vamos a promoverlo. Pero basado única y exclusivamente en sus deseos, ¿verdad?, y en cómo se sentían. No hay ningún otro fundamento serio, real, verdadero, que pueda uno decir, bueno, sí, o sea, digno de tomar en cuenta. ¿Bien? Sencillamente un conjunto de pensamientos, mientras que la definición de Dios ya está claramente establecida. Él es el creador y Él dijo, yo los creé de esta manera. Y es el único que puede hacerlo, ¿verdad? Y no es como se sienta la creación, sino como el creador quiso que fuera. Hay un versículo más que está en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Y miren lo que dice para reforzar el tema de la soberanía de Dios sobre el ser humano. Dice, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De manera que Dios allí está reafirmando que Él mantiene soberanía sobre todo lo que está en la tierra. Cualquier ideología, por muy noble que parezca, tiene que subordinarse a la soberanía de Dios. Cualquiera. Por muy noble o por muy legítima que parezca o sea, tiene que subordinarse a la soberanía de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas y por Él todas subsisten. Así que eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Entonces el segundo principio es, Dios siempre ha ejercido su soberanía sobre el ser humano, siempre, y lo va a seguir haciendo, ¿sí? La ideología de género no es nueva y Dios siempre va a seguir ejerciendo su soberanía sobre el ser humano. Tercer principio que yo quiero que podamos guardar en nuestros corazones en esta oportunidad es, creo que el punto esencial de todo este tema. Y es que el Evangelio es la respuesta a la soberbia humana. El Evangelio es la respuesta a la soberbia humana. El Evangelio fue la respuesta a la vieja trampa ya en Edén. Y el Evangelio sigue siendo la respuesta para esto hoy. Sigue siendo. Miren, quien fundamenta su vida en una ideología es una persona soberbia. Miren lo que dice Santiago 4:6. Santiago 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué es una persona soberbia? ¿Alguien tiene una idea de qué es una persona soberbia? Orgullosa, ajá. Alguien que impone su manera de pensar por encima de la verdad. Por encima de la verdad. En este caso, por encima de Dios, por encima de su palabra. No es básicamente lo que dijimos que basaba sus principios la ideología de género. Y eso es soberbia. Eso es soberbia. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Me llamó la atención que cuando estaba buscando las imágenes, puse soberbia y me salió todo banderas, tal cual. O sea, el mismo sistema, o sea, el mismo algoritmo lo reconoce como soberbia. ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿por qué el ser humano no? Se empeña en verlo como un acto loable de aceptación, de pluralidad. Si el mismo sistema, el mismo algoritmo, puse, de verdad no me salió ninguna imagen diferente, solo banderas, y escogí la de los puñitos, que era como que la... Sí, que la palabra orgullo forma parte integral de la imagen y la forma como ellos proyectan eso, ¿no? De hecho, en junio le llaman el mes del orgullo, el Pride. Entonces, imagínense, el orgullo, la soberbia. Sí. Y la Biblia dice que Dios resiste la soberbia. Que Dios resiste la soberbia. Bueno, y ya vamos a ver cómo, después de conocer todo esto, cómo podemos hacer para nosotros abordar el tema con nuestros hijos. ¿Sí? Que creo que al final pues es el propósito, más que guardar conocimientos acerca de esto. Pero es muy cierto, Dios, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Miren, la ideología de género dice que es natural, que es normal y además es de nacimiento, ¿sí o no? Esos son parte de sus principios, de sus fundamentos. Dice, natural, amor es amor. ¿Sí? Así se dice. Amor es amor. Es normal. ¿Cuál es el problema si se aman? ¿Cuál es el problema si hay amor? Y es de nacimiento, ¿no? Que no es culpa de nosotros, que somos así. ¿Sí? Entonces, y miren, según el Evangelio, y parecerá contradictorio, es verdad, es cierto. Sí, la ideología es natural, es normal y es de nacimiento. Y ustedes dirán, ya hermano Ricardo se volvió loco. Pero vamos a verlo. Miren, ¿por qué es natural? Según la Biblia, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Creo que una de las cosas que sin duda no podemos vacilar en definir es que definitivamente toda relación de la ideología de género con lo espiritual tiene que estar enmarcada dentro del concepto pecado. Y por eso la ideología tiene razón en decir, es que es normal. No en sus concepciones o en sus argumentos, pero bíblicamente, espiritualmente, sí es normal. Porque por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte es normal. Es natural. El pecado entró al mundo por un hombre y naturalmente todos los hombres somos pecadores. Entonces sí es natural. Sí es natural. Y eso me pareció interesante porque eso siempre chocó con lo que yo siempre dije, no, ¿cómo así? O sea, Dios no va... Pero sí, el problema es que no lo definimos como es.
y definimos que, bueno, es que la ideología de género es una tendencia, una cosa. No, es pecado. Pecado. Y el pecado es natural. El pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque naturalmente todos los hombres somos pecadores. Pecado. Y yo creo que vaya relacionando eso acerca de cómo conversar, hablar con sus hijos acerca del tema. Y ya esto nos da una luz. Ellos van a seguir escuchando que es natural. Es natural. Pero tenemos que hacerles ver que sí es natural porque es pecado. Pecado. Y es pecado no porque porque esté relacionado con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el machismo, con el feminismo, porque es que también lo hemos reducido solamente al homosexualismo, pero ahí metido un montón de cosas que también son pecado, pero no es pecado solo porque sea eso, sino porque pecado también es ser mentiroso, ser ladrón, ser deshonesto, ser un montón de cosas que no le agradan a Dios, pero que nosotros nos acostumbramos a minimizar, a que unos son más graves que otros, ¿no? A jerarquizar, ¿verdad? A jerarquizar el pecado. Y entonces, bueno, mi hijo es mentiroso, pero por lo menos no es gay, ¿no? Y sentimos un fresquito. Ajá, ¿y es que acaso que el mentiroso no es pecador? Para el mismo lado va. Correcto, hermano. Sin distinción, sin más o menos calor, la misma llama. La misma llama, ¿no? Entonces es natural. Sí, la ideología de género es natural. Bueno, sí es normal. Sí es normal. Yo sé que esto a veces causa cortocircuito a veces en nuestros pensamientos, pero miren lo que dice la Biblia, Génesis 6:15. Vamos otra vez para Génesis. ¿Será 5? ¿Me equivoqué? Sí, es 5. Ahí nos metimos un 1 de más. Es 6:5, hermano. 6:5. Miren, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es normal el pecado en el ser humano. Hablando dentro de todo este contexto en el que estamos, es normal. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y naturalmente todos somos pecadores, también es verdad que todos los seres humanos, y Dios lo manifiesta aquí también, en decir que todos los designios del ser humano, sin Dios, todos los designios del ser humano se enfocan todo el tiempo a hacer el mal. Es natural, es normal. Es normal. Y sí es de nacimiento, hermano. Sí es de nacimiento. Así que, ¿saben? No tiene mucho sentido discutir si nace o se hace. Por supuesto, no estamos hablando, le estamos hablando de la ideología en general. Y estamos hablando, recuerden que lo estamos enmarcando dentro del concepto como Dios lo llama, que se llama pecado. Y si se llama pecado, entonces sí es de nacimiento. Miren, el Salmo 58:3. Salmo 58:3 dice así: se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Desde que nacieron. ¿Qué les parece eso? Lo que dice el salmista. Entonces, ¿nacemos o no nacemos pecadores? Somos pecadores.
de nacimiento. Desde nacimiento somos pecadores. De manera que sí es de nacimiento. Por supuesto, el homosexual no nace homosexual en sí mismo, nace pecador. Y una consecuencia del pecado es que eventualmente puede ser homosexual. Pero si no es así, termina siendo mentiroso, o ladrón, o deshonesto, o bueno, tantas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz? Nació pecador. Nació pecador. Entonces, entrar en el debate si nace o se hace, si usted es creyente, sabe que la raíz del problema está en que en que no nació con esa inclinación, sino que nació pecador. Y nació pecador como usted y como yo. Y no es para que digamos, pero menos mal que a mí que yo no me incliné. No, pero ¿de dónde te sacó? ¿De la mentira, de la borrachera, del adulterio? ¿De qué cosas te sacó? ¿De dónde te sacó Dios? Pero de nacimiento, ¿fuiste pecador? Entonces, la ideología dice, es natural, es normal y es de nacimiento. Pero la Biblia dice, sí es verdad, sí es cierto. Es natural porque desde que el pecado entró al mundo por un hombre, todos los hombres son pecadores. Natural. Es normal. Claro que sí. Es normal porque todos los hombres, todo el tiempo, estamos pensando en hacer continuamente el mal. Es normal en nosotros, en el ser humano. Y es de nacimiento porque, dice el Salmo, que desde la matriz ya había pecado. Entonces, me parece interesante, pero miren, el Evangelio tiene la mejor respuesta. Y aquí es donde yo creo que apunta todo y no podemos irnos de acá sin saber que eso es así. El Evangelio tiene la mejor respuesta. Y yo quiero que busquemos Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7. Y es una historia bastante conocida. Juan 3, del 3 al 7. Voy a leerla para tener el contexto y recordar un poco desde el versículo 1. Dice Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí está la respuesta. La ideología dice que es natural, que es normal y que es de nacimiento. Sí. Entonces, es necesario nacer de nuevo. El homosexual dice que nació así. No tiene sentido discutir si sí o si no. Sencillamente entonces, si naciste así, es necesario nacer de nuevo. La respuesta. El Evangelio sigue siendo la respuesta. Fue la respuesta para Nicodemo, fue la respuesta para la vieja trampa de Edén, de decirle a Adán y a Eva que ellos podían ser para lo que no fueron creados, y es la respuesta hoy. Es necesario nacer de nuevo. Y miren, aquí es donde yo creo que
es importante que la conversación con nuestros hijos se enfoque en eso. Hermanos, usted tiene una conversación o necesita conversar con sus hijos acerca de todo esto, porque es verdad, la influencia que hay todos los días en ellos es muchísima. Es importante hablarle del cuidado, de no ver cosas que no tienen que ver, de abstenerse a escoger sus amigos de forma correcta. Todo eso es verdad e importante. Pero lo más importante de todo es que ellos conozcan el Evangelio. Si podemos enseñarles a que necesitan nacer de nuevo, entonces vamos a tener un gran camino ganado con todo esto. Vamos a tener un gran camino ganado. Entonces, creo que la conversación con nuestros hijos acerca del tema, el punto principal tiene que ser el Evangelio. Es necesario nacer de nuevo. Sí, hijo, es cierto, todo esto, la gente hoy quiere ser lo que quiera ser, pero precisamente por eso necesita nacer de nuevo. Dios siempre va a ejercer influencia, soberanía sobre el ser humano. Aunque el ser humano quiera ser o desee ser cualquier cosa, siempre estará subordinado a la soberanía de Dios. Y saben, me llamó la atención, hay una historia en la Biblia acerca del rey Nabucodonosor, poderoso sobre la tierra, pero soberbio como nadie. Y tuvo un sueño de la estatua. Bueno, soberbio como nadie. ¿Y cómo terminó? La historia dice que el hombre terminó comiendo pasto como las bestias. Y detrás de eso lo que había era creerse Dios. Y al final, cuando Dios apretó el puño, terminó humillado, ¿no? Terminó humillado. Entonces, el punto principal de todo esto es el Evangelio. Usted me dice, ¿cómo le hablo a mi hijo acerca de todo este tema y la ideología de género y todo lo demás? Es bueno que conozcamos todo el panorama general y que le advirtamos acerca de todas las cosas que se están moviendo hoy, de los programas, de los amigos, de la música. Qué terrible, la música. Pero ¿saben qué? Al final, totalmente usted no podrá evitar que ellos tengan contacto con esas cosas. Usted le puede decir, evita las amistades que te lleven. Sí, pero él no va a poder escoger a sus compañeros de clase. O sea, va a estar en un salón de clases donde hay gente de todo tipo. Va a ir en un autobús y él no va a poder controlar la música que pone el chofer del autobús. Él va a tener un celular y por casi que de manera normal, cualquier información, imágenes, le van a salir en el teléfono aunque no las esté buscando. Entonces, aunque la advertencia es buena, no es una vacuna contra todo esto. La única vacuna es que nosotros podamos insistir en que conozcan el Evangelio. Hijo, todo eso es cierto, pero es necesario nacer de nuevo. Y saben, creo que es uno de los temas pendientes que a veces tenemos con nuestros hijos. No sé si a veces estamos sobreseguros que en la escuela dominical les están hablando del Evangelio. Y seguro que sí. Pero creo que es una tarea de nosotros. O sea, es la tarea de nosotros. Estar seguros o tener la plena certeza de que ellos están
escuchando el Evangelio. ¿Y cómo podemos tener esa certeza? Si nosotros somos los que les transmitimos el Evangelio. Eso. Y miren, si nos ponemos a ver qué es el Evangelio, es básicamente la estructura del mensaje del Evangelio, es básicamente la vacuna contra el tema de la ideología. Somos pecadores de manera natural. Somos pecadores de manera normal. Somos pecadores de nacimiento. Pero hay una buena noticia. Dios nos ama, envió a su Hijo a morir por nosotros y Él quiere que nazcamos de nuevo. Y es necesario nacer. Hijo, todo eso es cierto, pero es necesario nacer de nuevo. Y yo creo que si insistimos en eso, entonces vamos a tener, ahí sí podemos decir que vamos a tener la vacuna. Si nuestros hijos nacen de nuevo, entonces vamos a poder tener algo de tranquilidad con respecto a este tema. Miren, queremos algunas cosas que podemos hacer si nuestros hijos son pequeños. Si tenemos hijos pequeños, enseña y modela la palabra de Dios. Enseña y modela la palabra de Dios. Fíjense que son dos cosas diferentes, ¿no? Enseñar, transmítela con tus palabras, pero modélala con tu ejemplo. ¿Sí? Enseña y modela la palabra de Dios. Confronta el pecado. A veces pensamos que los niños no son conscientes o no entienden acerca del pecado. Y sí lo entienden. A veces decimos, no, es que está muy chiquito y ¿cómo le digo yo que mentir es malo? Hay que decirles que eso está mal y que es pecado. Es pecado. Miren, otra cosa que podemos hacer, y que creo que es lo que nos ha hecho daño por generaciones, es que nosotros como padres empecemos a tratar de que nuestros hijos entiendan que los pecados no tienen jerarquías ni tamaños. Porque decimos, y eso nos pasó a nosotros seguramente, y creo que de manera hasta inconsciente lo hemos hecho, bueno, me mintió, pero no es tan grave como el hijo de no sé quién que se robó tal cosa, ¿no? Entonces pensamos que aquel pecado es más grave, el de robar, que el de mi hijo mentir. Entonces, ellos tienen, aunque son pequeños, ellos entienden que está mal. Ellos entienden. Amalia me recordaba que María Ángel pequeña, quizás tendría que 5, 6 años, cuando hacía algo incorrecto y se le reprendía y se le hacía ver que estaba mal y que Dios estaba triste por lo que había hecho, la reacción de María Ángel era de un sentimiento como que, ¿y ahora qué? No tengo escapatoria, o sea, qué tremendo lo que hice, y lloraba con sentimiento porque sentía que había defraudado al Señor y ¿saben? Ese sentimiento es bueno, está bien que ellos lleguen hasta ese punto. Por supuesto no se quedaba allí, se les decía, pero ¿sabes qué? Dios te sigue amando y Él te perdona. Pídele perdón y Él te va a perdonar. Pero entienden, ellos entienden, y hay que hacerles ver a ellos que es pecado. La niña, cuando estaba chiquita, apenas estaba caminando, empezó a caminar y todavía no hablaba. Mi suegro cogió y sacó la cartera para darle un billetico. De hecho, la intención era darle un billetico de 2.000. Y abrió la cartera y la niña, con sus deditos en la boca, se quedó mirando. La cartera lo miró a él, le rapó la cartera, salió corriendo y lo dejó con el billete de 2.000 en la mano. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo es que ya saben, ya vienen con ese chip? Porque ella sabía que era malo, porque ¿por qué salió corriendo con la cartera que tenía más dinero que lo que le iban a dar? Sí, así es.
Así es, hermano. Y causa risa, ¿verdad? En el momento, pero cuando uno lo analiza en frío, uno dice, es pecado, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, pero no exageremos tanto, que son cosas de niños, que, ¿sí? Por supuesto, no es que los vamos a acabar a palo porque eso es pecado y ahora y tiene 15 días, 20 días castigado. No, no es eso. Lo más fácil es castigar. El chiste está en hacerles ver que es pecado. Y ellos lo pueden entender, los niños lo pueden entender. Entonces, seamos intencionales en enseñar y modelar el Evangelio, la palabra de Dios, confrontar el pecado, ¿sí? Y predicarles el Evangelio. Ellos pueden entender el Evangelio. Los niños pueden entender el Evangelio. Es que hasta el mismo Señor lo dijo, si no eres como uno de ellos, podrás entrar al reino de los cielos. El Evangelio es tan práctico que un niño lo puede comprender. Entonces, no cometamos el error de que no, esperemos que Él sea grande y que Él decida, ¿verdad? Ni tampoco demos por sentado que en la iglesia ya le han hablado del Evangelio, ¿verdad? Ni tampoco demos por sentado que porque como nosotros somos una familia cristiana, oramos a la hora de la comida o hacemos el devocional en la noche, entonces ya mi hijo también es cristiano, sino de manera intencional confrontarlos con su condición pecadora. Recuerde que sí es natural, sí es normal y sí es de nacimiento. Ese, aunque sea bien dulce, bien, que me provoca comérmelo, que no sé qué más, es pecador. Esa es la verdad. Es pecador. Alguien dijo por ahí, cuando están así chiquitos uno dice, sí, me lo quiero comer, y cuando están grandes dice, ¿por qué no me lo comí? Pero es importante. Si son un poco más grandes, si son adolescentes, modélales, ¿verdad? Se sigue siendo un modelo. Recuérdales la palabra de Dios. El Deuteronomio dice, la repetirás todo el tiempo. Todo el tiempo, al andar, al caminar, en la casa, la pondrás como dintel, en los dinteles, la atarás a tu cuello. Todo el tiempo. Recuérdales no, que es que ya a ellos les aburre, es que a ellos, ¿quién dijo que el Evangelio tiene que ser aburrido? ¿No? Entonces, si usted tiene hijos adolescentes, hermanos, no haga un devocional en su casa de 1 hora, porque no tiene, usted me invita para un devocional en su casa de 1 hora y yo también me puedo correr el riesgo de quedarme dormido. Yo, ¿no? Práctico, ¿sí? Práctico. No necesitamos usar tantos términos evangélicos para un devocional, menos en la casa, con nuestros hijos, ¿no? Normal. Entonces, recuérdale la palabra de Dios, sigue confrontando el pecado, ¿sí? Con nuestros hijos adolescentes, ya con mayor contundencia, sigue confrontando el pecado. Porque los adolescentes empiezan a escuchar, es que es normal, es que no tiene nada de malo, es que amor es amor, es que si se aman, ¿qué importa? ¿Verdad? Y son conceptos atractivos, son expresiones atractivas al oído del ser humano. Entonces, confrontemos el pecado, sigamos confrontando el pecado a la luz de lo que hemos visto. Sí, hijo, suena muy bonito, suena muy romántico. Sí, es verdad que no le están haciendo daño a nadie, pero nacieron pecadores y necesitan nacer de nuevo. Entonces, seguir confrontando el pecado y predicar el Evangelio. Nuestros hijos adolescentes también necesitan escuchar el Evangelio. Si a usted se le pasó el tiempo de la niñez y no lo hizo con contundencia en la adolescencia, hay que predicarles el Evangelio. Si son grandes, si son adultos, usted tiene ya hijos adultos y necesita hablar con ellos,
recuérdale que ya es completamente responsable. Ya un adulto, sí, ya cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra. Así que recuérdale que es totalmente y completamente responsable. Ya puede entender con total claridad que nació pecado. Que yo no lo siento. Que yo no creo. Yo no creo que sea así. El hecho de que no creas no quita que sea cierto. Alguien dijo una vez que yo no creo en Dios. Está bien, si no crees en Dios, el hecho de que tú no creas en Dios no quita el hecho de que Él exista. Así que Dios no necesita de tu creencia para existir, y la verdad no necesita de nuestros sentimientos para ser verdad. Así que el adulto ya es completamente responsable delante de Dios por sus emociones. Completamente responsable. Por sus deseos y por sus decisiones. ¿Sí? Miren, detrás de la expresión es que yo siento, es que yo me siento así, lo que realmente está es, yo lo quiero hacer. Sencillamente yo lo quiero hacer. Más que una inclinación de sentimientos, es algo de deseos. Yo lo quiero hacer. Es mi decisión y punto. Entonces, es completamente responsable por sus decisiones. Y hay que seguir confrontando el pecado con mayor contundencia, ¿verdad? Y predicarles el Evangelio. Bueno, predicar el Evangelio, recuerden que el Evangelio significa buenas noticias. La etimología de la palabra evangelio en el idioma original es buenas noticias. Y con nuestros hijos, con mayor razón, nosotros debemos hacerles ver las buenas noticias. Necesitamos que ellos entiendan las buenas noticias. Entonces, yo sé que nosotros a veces pienso que nosotros, la tendencia que a veces tenemos de predicar el Evangelio es el hecho de que las personas puedan comprender cuán justo y cuán duro puede ser Dios contigo si tú no cambias. Y eso es cierto, pero no puede ser más relevante de cuán amoroso y misericordioso puede ser Dios contigo. Entonces, porque el Evangelio es eso, buenas noticias. Buenas noticias. Tenemos que tratar de evitar que nuestros hijos crean en Dios porque tengan temor a lo que les pueda suceder. Sino que crean en Dios por lo que Dios hizo por él y es capaz de seguir haciendo, y como consecuencia de eso haya agradecimiento y él quiera hacer todo lo que a Dios le agrada porque le agradece por su amor. Entonces, porque recuerde que el Evangelio son buenas noticias. Bueno, en esto básicamente se fundamenta todo el tema de la ideología de género. Yo no quería llover sobre mojado acerca de fíjense que no hablamos mucho acerca de el homosexualismo, porque yo creo que la ideología de género abarca un montón de cosas. Machismo, feminismo, liberalismo, un montón de cosas. Y tiene una raíz, y es que el ser humano nació pecador. Y nuestros hijos tienen que entender eso. Hijo, eso está sucediendo porque somos naturalmente pecadores. ¿Y cuál es la solución para eso? Es necesario nacer de nuevo. Hermanos, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran agregar a todo esto?
alguna experiencia que hayan tenido con sus propios hijos al respecto, sería chévere que podamos compartirlo. Bueno, sí, quería contar una experiencia que tuvimos nosotros con mi hija. No porque hayamos actuado de buena o mala manera, sino para contar la experiencia, porque fue algo que nos pasó. Cuando Ale entró a hacer sexto, al colegio que ella ingresó, pues ella venía de un colegio pequeño, donde los profesores los consienten, todo, ya pasó a su bachillerato en otro colegio. Y la sorpresa, pues, con la que un día nos llegó a la casa recién empezó sus primeros días escolares, fue que, mami, en el colegio hay un niño que es niña. Entonces, ¿cómo así? Sí, en el grado 11 había un niño que se llama Emily y que va con falda y va como una niña. Evidentemente, pues, nosotros pues actuamos con naturalidad. No sé si lo hicimos bien o no, pero a lo que voy es que me llamó mucho la atención que dice moldea, sí, o sea, enseña y moldea, sí, y creo que modela. Yo creo que eso es súper importante, porque ahí viene algo adicional que está pasando en nuestra sociedad, y es que pues ya no hay familias como Dios las creó. Entonces para los niños y para los jóvenes es más difícil pues ver el ejemplo de lo que es la realidad de Dios. Entonces pues nosotros realmente no hicimos nada ni le dimos un discurso a Vale, simplemente pues ella ya conocía la palabra de Dios y solo reforzamos eso. ¿Cuál es la verdad de Dios? Pues que solo hay hombres y mujeres, pero ese niño pues quiere ser una cosa que Dios no ha creado. Pero no por eso la íbamos a sacar del colegio, ni por el contrario, lo que le dijimos fue, tienes que tener prudencia, no te quedes, porque pues ella tenía 10 años, no te quedes de pronto ahí mirándolo como si fuera alguien extraño. Y evidentemente ese año pues todo el año tuvo que pasar, eso no volvió a pasar, pero quería contar la experiencia porque uno no sabe cuándo le pueda pasar. Nosotros la matriculamos en el colegio y no sabíamos que allí había un niño, pues que sus papás habían permitido que él fuera así, y al colegio le tocó aceptar que eso fuera así. Entonces pues quería compartir esa experiencia. Gracias, hermana. La manera en como nosotros abordemos con nuestros hijos este tema puede influenciar en la manera como nuestros hijos trate a sus compañeros, ¿no? Y ese niño no necesitaba a un religioso que lo viera de lejos como un bicho raro. Él no necesita al evangélico del grupo del salón que lo mire como algo extraño, sino alguien que lo mire con misericordia, ¿no? Y le pueda mostrar el evangelio. Bueno. Lo que decía el hermano Ricardo de la importancia de nosotros abordar este tema con nuestros hijos, sino que pues por primera vez, ¿no? Abordar nosotros este tema con ellos desde que empezó la serie de Génesis, que iniciando el primer día el pastor nos aconsejaba que explicáramos a nuestros hijos estas mismas prédicas en nuestra casa, ¿sí? Entonces pude entender que por primera vez Juan Carlos, pues yo no le habíamos hablado nada de eso, de ideología de género, ni de que Dios creó el hombre, la mujer, o sea, enfocarnos como en eso. Y el primer día le hacía yo esta pregunta a Juan Carlos. Yo le decía, si llega a tu colegio un niño que te dice que es una niña, ¿tú qué responderías? ¿Sí? Él, pues fue, lo que más me llamó la atención fue la cara de asombro que él hizo hacia mi pregunta, porque pues me dijo como que, ¿cómo así? O sea, un niño de niña y me diga que es una niña, ¿sí? Entonces puede entender que de pronto él no había tenido como la oportunidad de ver esa, o de lo que le pasó a Valeria, ¿sí? De ver otra persona así como vestida de mujer, un hombre vestido de mujer, y eso, de pronto él no lo había visto, sí, o no sé si lo vio en la televisión o no sé en otro lado porque estamos invadidos.
Entonces pude entender de que lo que decía el hermano hoy, o sea, la importancia de nosotros llevarlos a que ellos entiendan que son hombres, que hay hombre, que hay mujer, sí, que él me decía, mami, pero ¿cómo así que me va a decir que es una niña? Y yo, sí, porque eso lo vas a ver en algún momento, vas a experimentar eso en algún momento, porque estamos en un mundo que el pecado está en el mundo, y obviamente vamos a ver, y tú lo vas a ver, y te van a decir, o vas a ver un niño o con un niño, otro niño, o una niña con otra niña, o grandes o adultos, los vas a ver en la calle, porque ahora es tan natural de verse. Entonces pude empezar a mostrarle a mi hijo realmente el propósito de Dios de eso, y de lo que Él es, y de lo que Dios lo creó, y de que no se pueda dejar influenciar de pronto en que otra persona le vaya a decir, no, es que yo soy una niña, y él acepte esa situación. Entonces él me decía, y si llego a esa conclusión, si me llega a pasar, ¿qué le digo? Él me decía, y yo, no, pues tienes que empezar a hablarle y a decirle que Dios creó hombre y mujer, y que él obviamente al verse en un espejo, él puede definir cómo lo creó Dios, ¿sí? Si hombre o mujer lo creó. Y ahí vamos en ese proceso. Así es. Lo que sí es cierto, hermano, es que un jovencito que tenga claridad acerca del Evangelio puede tener mayor certeza al relacionarse o al abordar este tema en el medio en que se desenvuelva. Sin fanatismos y sin asombros y sin taparse los ojos, y no lo va a poder enfrentar si conoce el Evangelio real, ¿no? El Evangelio de verdad. Escuché la noticia en estos días, o un compañero de trabajo que vio precisamente la publicidad del tema de hoy, me dijo, ¿sabes qué vi en internet? Que una señora, no sé dónde, en Estados Unidos supongo, llevó a su hijo al veterinario porque estaba enfermo, y el niño se considera un gato. Yo no sé quién es. Bueno, no. Y discutió con el veterinario porque el veterinario no quería atenderlo. Y dijo que lo iba a demandar porque eso era discriminación, porque eso era porque no aceptaba ¿cómo se llama? La autopercepción de su hijo, y que si ella lo acepta, entonces ella lo lleva al veterinario, y el doctor le dijo, señora, es que no estoy capacitado científicamente para atenderlo, porque su anatomía es humana, no es animal. Y aunque él se perciba gato, su anatomía es humana. No tengo la capacidad científica para atenderlo, y mucho menos medicarlo. ¿Quién puede con ese razonamiento, aunque lo lleven a una corte? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Ante el deseo, la percepción y la verdad. ¿Sí? O sea, tendrán que capacitar a los veterinarios ahora en anatomía humana para que también puedan atender a personas con esas percepciones. Pero eso está sucediendo. ¿Sí? Entonces, bueno, hermano, no sé si hay alguien más que quiera. Hace rato conversaba con los muchachos, ¿no? De que todo este tema de las ideologías es para llenar ese vacío que solo puede llenar el Señor, ¿no? Porque andamos buscando ser de ciertas maneras, ser aceptados, formar parte de un grupo, tener una identidad que solo se puede llenar, solo sabemos nosotros que se puede llenar cuando tenemos al Señor en nuestra vida. Y le buscamos constantemente también, ¿no? Y trabajamos en nuestra cercanía y comunión con Él. Entonces, nunca van a llegar a nada esto porque siempre va a seguir estando el mismo vacío, y hemos podido ver en muchas noticias personas que se han sometido a tratamientos para cambios que después han querido revertir. Y ha sido muy difícil,
y ya están marcados y ya pues es traumático. Entonces yo creo que hacerle ver eso a nuestros hijos. Sí, en este momento puedes pensar esto, puedes creer que es lo mejor para ti, pero a la larga, cuando llegues al momento de ver que no te llena, que no es suficiente para ti, vas a querer regresar y ya vas a estar herido, igual que con cualquier pecado, igual que con tener noviecitos antes de tiempo, con tener relaciones antes de tiempo, ¿sí? Vas a estar herido, vas a estar marcado cuando vas a querer regresar. Entonces es mejor evitar, ¿no? Si sabes que te montas ahí, te caes y te golpeas, te duele, pues mejor no te montes, ¿no? Entonces como que aprovechar de todos estos casos que están habiendo para explicar de manera práctica, de manera, ¿cómo se dice? Visual, ¿sí? O a qué consecuencias se puede llegar cuando hacemos caso a nuestros deseos y a nuestros pensamientos que no siempre están alineados con la verdad. Sí, así es. Hermanos, solo les recuerdo, la ideología no es nueva, es la vieja trampa de Edén, ¿sí? Dios le dijo, la serpiente le dijo a Eva que podía ser alguien que no era. es mentira que el ser humano puede ser soberano y ejercer su libertad sin ningún tipo de restricciones. Dios siempre va a ejercer influencia y soberanía sobre el ser humano y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Y el fondo de todo esto es el Evangelio es la respuesta a ese vacío, a esa búsqueda de identidad. El Evangelio siempre será la respuesta. Es necesario nacer de nuevo. Oramos, le damos gracias a Dios. Señor, gracias por el tiempo que pudimos estar acá y bendecimos tu nombre por este rato. Señor, han surgido formas en las que se pretende confundir o manipular al ser humano para que siga creyendo lo mismo que Satanás le quiso hacer creer a Adán y a Eva en Edén, que podían ser lo que ellos querían ser. Y gracias por mostrarnos que no es nada nuevo y que las respuestas están allí también en la Escritura. Gracias por recordarnos que no somos totalmente libres de hacer lo que queramos. Y gracias a Dios porque no lo somos. Tú ejerces soberanía sobre nosotros y lo seguirás haciendo. Y gracias, Señor, porque el Evangelio es la respuesta. La respuesta a la falta de identidad, a la búsqueda de identidad del ser humano. Y aunque toda esta tendencia diga que es natural, que es normal y que es de nacimiento, gracias porque la respuesta está en tus palabras. A Nicodemo, cuando le dijiste, es necesario nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos tener la preocupación de mostrarles a nuestros hijos el Evangelio. Señor, y danos motivaciones correctas para predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Señor, que la motivación no sea aliviar mi culpa por el deber cumplido de haberles predicado, sino que sea el amor genuino y el deseo genuino de que ellos te conozcan. Y que, Señor, pues nosotros podamos descansar en que el Evangelio es la vacuna que necesitan nuestros hijos para enfrentarse a un mundo inevitable que cada día se pondrá más complejo y más complicado. Ayúdanos a poder realizar nuestro papel conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias. Permite que este mensaje nosotros podamos transmitirlos a otros
y que también lo puedan necesitar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.